Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo, con un invitado el día de hoy que no es músico, pero sí es un personaje y sus funciones, su labor es muy importante para el desarrollo del arte y la cultura. Y que tiene una trayectoria muy importante en nuestro estado y que también ha colaborado en algunos otros estados de la República. Me refiero a Miguel Ángel Vargas, él ha estado en la gestión cultural desde la institución gubernamental y que ha realizado pues muchas cosas, ha sido una parte importante del desarrollo de muchos proyectos, de algunos movimientos culturales, incluso en unos momentos más. Entonces tendremos nuestra charla con Miguel Ángel Vargas. Antes de eso, pues recordarles que los podcasts que estamos realizando en el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura se estrenan los lunes, el nuestro, del futuro no me acuerdo, en punto de las 10 de la mañana. Los martes, Pasajero Temporal de nuestro compañero Oscar González Usoxemulu. Los miércoles, En el Acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara, a las 10 también de la mañana. Estos podcasts, estas charlas quedan registradas y quedan en nuestro sitio de YouTube y Maccast para cuando gusten podernos visitar ahí y checar las diferentes charlas con los diferentes protagonistas del movimiento del arte y la cultura en nuestro Aguascalientes. También recordarles que nos pueden sugerir, criticar, comentar, en fin, hacer cualquier comentario, saludarnos a nuestros correos, que es imacpodcast@gmail.com, y al mío personal, vasudevabram@gmail.com. Vamos ahora a nuestra primera sección, que es El que parte y comparte. En nuestra sección del que parte y comparte, les quiero yo recomendar el día de hoy un disco de una cantautora, en mi opinión, pionera en la música, en el pop, en el rock progresivo, en diferentes lenguajes musicales que ella ha sabido fusionar, y me refiero a Kate Bush con su disco Hounds of Love. Hounds of Love traduce algo así como Sabuesos de Amor o Sabuesos del Amor, y es un disco que en la carrera de Kate Bush es, por decir algo, el más reconocido. Es un disco muy reconocido en su carrera. Ella es una artista sumamente importante en el Reino Unido. En Estados Unidos también ha tenido un lugar muy importante. La primera vez que yo escuché a Kate Bush, la escuché por la radio, aquí en Aguascalientes, por ahí del 79, con su canción que fue su primer éxito, que fue Cumbres Borrascosas, que venía incluido en su primer disco, The Kick Inside. Ese disco, publicado en 1979, lo logra realizar y logra firmar un contrato con la disquera EMI, con el apoyo de David Gilmour de Pink Floyd. Ella tenía 19 años en ese entonces. Gilmour la descubre cuando ella tiene más o menos 16 años. 3 años después de que la descubre y la empieza a apoyar, publican ese primer disco que fue un gran éxito. Hounds of Love es el quinto disco en la carrera de Kate Bush y es un disco con una riqueza musical, con una amalgama de lenguajes musicales muy bien logrado. Se oyen cuestiones folk, se oyen experimentos vanguardistas, pero les quiero comentar que a mí incluso me cautiva mucho una canción que a lo mejor ni siquiera es muy comentada en las críticas especializadas o en las páginas donde hay parte de la historia de Kate Bush, que es una canción que se llama Mother Stands for Comfort. Y la parte que me impresiona mucho y que les recomiendo mucho que la escuchen y la analicen es la línea de bajo de esta canción. Mother stands for Comfort traduce: la madre representa la comunidad. Eso es lo que traduce. Y la línea de bajo que lleva esta canción tiene la particularidad de que, por un lado, es un contracanto, que si no estuviera la voz, el canto de Kate Bush en esa pieza, el mismo bajo está todo el tiempo haciendo una melodía
muy interesante, tan interesante que yo lo comento como bajista, que es difícil adivinar las frases que está realizando. Parece como si estuviera improvisando, pero de una manera tan melódica, con tan buen gusto, tan bien logrado, que sorprende. Todos los temas del disco son muy buenos, es muy interesante. La ejecución de Kate Bush es pues siempre magistral, aunque el timbre de voz de Kate Bush es sumamente agudo y a lo mejor no les agrada a todo el mundo. A mí me parece muy peculiar y muy original. Kate Bush se podría decir que es como un artista que inspiró a muchos otros artistas después. Ella es mucho antes que gente como Björk o como, no sé, Regina Spektor, etcétera, mucho antes que Tori Amos. Es una cantautora, ella compone toda la música, arregla la música y se rodea siempre de grandes músicos. Si mal no recuerdo, en algunas giras o en algunos momentos, quizá en algunas grabaciones, tocó con ella el gran bajista Mick Karn, que fue integrante de Japan y que también tiene una carrera solista muy interesante, que murió hace algunos años, pues realmente no, bastante joven, pero siempre se rodea de muy buenos músicos. Una cosa curiosa que yo he estado buscando, justamente porque la línea debajo de esta canción, Mother Stands for Comfort, me sorprende y me parece una de las líneas debajo dentro del rock más interesantes y más valiosas que yo he escuchado. Es que buscando en el disco que yo tengo, que lo tuve en acetato y que también lo tengo en CD, y también buscando en internet la banda que formó, la banda que integró, los músicos que grabaron este disco, no, me ha sido difícil encontrar los créditos de los músicos que participaron. Entonces no estoy muy seguro quién es el bajista que participó en esa canción en específico. En general les comento que Hounds of Love es un disco que yo creo que todos debemos conocer y que debemos de conocer, al menos los que amamos la música, los que nos gusta escuchar buena música. También no solo ese disco, sino toda la carrera de Kate Bush es muy interesante. Sin embargo, yo considero que Hounds of Love es el disco más logrado y es el disco más importante de Kate Bush. No solo yo, mucha de la crítica coincidido con eso. Entonces, pues por muchas razones, las que yo les puedo comentar, por la curiosidad que ustedes puedan tener, si no conocen a Kate Bush, empiecen conociéndola por este disco Hounds of Love, y si conocen ya la trayectoria de Kate Bush, pues vuelvan a escuchar este disco Hounds of Love, que es realmente sorprendente y que aunque de repente la inscriben como en el género del rock progresivo, yo creo que Kate Bush va más allá de eso. También, bueno, Kate Bush, no sé si la recuerden, hay un tema que grabó con Peter Gabriel de su disco So, que se llama Don't Give Up, que también fue un gran éxito. Entonces Kate Bush es una artista realmente importante. Y bueno, pues ahí está la recomendación de esta nuestra sección, El que parte y comparte, con este disco Hounds of Love de Kate Bush, publicado en 1985. Bueno, ahora una breve introducción de nuestro invitado de hoy. Miguel Vargas es un promotor y gestor cultural, pues que se ha desarrollado por mucho tiempo dentro de las instituciones culturales gubernamentales y que ha colaborado en muchísimos festivales, en muchísimos proyectos, en el desarrollo de muchos proyectos muy importantes para nuestro estado, para nuestra ciudad. Él como va a comentar en la charla, inició su gusto por las artes, por la cultura, inició con la música, que a mí me tocó ser como testigo de eso, al él y yo hacer como un intento de grupo, él tocando la batería, yo el bajo y nuestro buen amigo Miguel Ángel Delgado en el saxofón. No dio ningún fruto ese intento, éramos muy jovencitos, pero él, desde muy joven, saliendo de la carrera de comunicación, inició su trayectoria como promotor cultural, como gestor cultural, y también ha estado fuera de las instituciones también por largo tiempo, realizando esta labor por su cuenta. Entonces, vamos entonces a nuestra siguiente sección, que es La memoria es más antigua, con nuestro buen amigo, nuestro invitado de hoy,
Miguel Ángel Vargas. Adelante. Muy bien, ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con Miguel Ángel Vargas, viejo amigo, de muchas andanzas, de muchos proyectos y pues una persona, creo yo, fundamental en el desarrollo de la cultura en Aguascalientes en muchos sentidos. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues gracias, Abraham, por esas palabras que sabes que son bien correspondidas. Tengo mucha admiración por tu trayectoria, por tu compromiso con la música y desde luego pues con tu amistad, ¿no? Que ya hemos recorrido muchos ayeres. Claro, sí. Oye, Sí, yo me acuerdo, creo que nos conocimos cuando éramos chavos, bien chavos. Nos conocimos por medio de Miguel Delgado, saxofonista, músico. sí, Y recuerdo que incluso tuvimos pues la intención de hacer un grupo, ¿te acuerdas? Llegamos a ensayar sí, en tu casa, tú tocando la batería. Eso, sí. eso poca gente lo sabe. Bueno, estamos hablando de hace, no sé, tal vez unos 40 años por ahí. Poquito menos de 40 años. Sí, Llegamos a ensayar algunas cosas, creo que de Police ahí en tu casa y en mi casa sí, también. sí, Este, o sea, tú traías una inclinación ya por la música. Después, pues ya tu trabajo y tu quehacer te han llevado ya no nada más a conocer de música, sino a conocer de muchas disciplinas artísticas. Pero ahorita más adelante sí. hablamos de eso. ¿Cómo es que tú, bueno, estudiaste comunicación, pero antes de todo esto, ¿qué es lo que querías hacer tú en la vida? O sea, quisiste ser músico, te llamaron la atención las artes, la cultura. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, pues sí, yo creo que a partir de la música, que evidentemente pues tuvimos ahí como ciertos acercamientos, ¿no? Recuerdo que incluso tocamos varias veces en los lugares de Chuy, ¿no? Eh, sí, Que de hecho, tenía hay uno en días. Madero y otro en López, de Chuy Díaz, ahí en Madero y en López Mateos también, una Sí, discoteca sí. que había por ahí. Pues fundamentalmente, pues sí, a partir de la música me empecé a aficionar en el tema, pues artístico. Después, pues en la preparatoria y en la universidad hubo, pues episodios así que me marcaron. Recuerdo perfectamente un programa que se llamaba Iste Cultura, que pasaba pues unas giras de bandas de Ah, música impresionantes en la prepa de Petróleos y de manera gratuita ahí en el auditorio. Ahí me tocó ver a muchísimas agrupaciones y bueno, siempre tuve como la inquietud pues de estar cerca de la actividad cultural. Ha habido unos episodios muy ricos que recuerdo de esa época. Por ejemplo, bueno, siempre estuve cerca del Teatro Morelos a finales de la preparatoria y entrando a la universidad. Invariablemente iba prácticamente a todo lo que programaba el Teatro Morelos, que por cierto, me dejaban entrar de gorra. No sé si te acuerdas bueno, de Alfredo Báez claro, y del maestro, Leobardo. el maestro Leobardo. Ellos, invariablemente, pues me veían ahí que me paraba cerca del teatro y me dejaban entrar. Entonces, pues eso marcó mi vida. Recuerdo perfectamente, este, varios episodios, por ejemplo, en una ocasión para juntar recursos para nuestra graduación, fuimos al instituto pues a pedir que nos permitieran vender prácticamente todo un festival de danza, los boletos y compartir ahí los ingresos para nuestra graduación y pues sí, nos los pasaron y llenamos prácticamente las funciones. Entonces, pues siempre he estado muy cerca de la actividad del instituto, principalmente pues en aquel tiempo del Teatro Morelos. Musicalmente, pues me gustaba mucho lo que hacían ustedes, que ustedes sí tenían una formación, yo era realmente un aficionado, pero pues me gustaba
estar cerca, ¿no? Entonces, pues eso fue básicamente los primeros inicios. Este, mm, yo trabajaba por mi carrera en Televisa y frecuentemente iba, te digo, al Teatro Morelos. Y en una ocasión había un grupo del Ballet Folclórico de Chile, Nacional de Chile, que estaba en el Teatro Morelos y era fantástico. Yo recuerdo porque se acababan de reanudar las relaciones entre México y Chile. Entonces había una especie de diplomacia cultural en donde pues mandaban grupos y había toda una programación. Y recuerdo que estaba sentado había más gente bailando que que en los que estábamos en la sala. Entonces, Órale. recuerdo que a mi lado izquierdo estaba una persona y muy seria y le dije, oye, pues estos cuates de la Casa de la Cultura, pues como que no le echan ganas, no hay gente, somos muy poquitos y bueno, yo ahí estaba un poco decepcionado de la asistencia, ¿no? Y entonces cuando prenden la luz ya al intermedio, volteo y resulta pues que era Jesús Gómez Serrano, en ese entonces director del ICA, general del ICA, y Claro. él se me quedó viendo así como muy serio y me dijo, no, pues sí tienes razón. Y ya cuando lo reconocí, dije, ay, bueno, pues ya hablé, ¿no? Entonces, él me hizo unas preguntas y algunas cosas y ya yo le dije, pues yo creo que deberían de invitar ahí grupos de prepa o de la universidad y prácticamente abrir las puertas para que todos podamos disfrutar de esto. Y él, después de unos meses de ese incidente, me buscó en la chamba, en Televisa, y pues me invitó a trabajar en el instituto. Él ya tenía el proyecto del Teatro de Aguascalientes que se iba a inaugurar y eso fue alrededor de febrero de hace 30 años. Y pues yo, la verdad, pues le dije que sí, le dije, no, sí, sí me voy de aquí para allá. Oye, Y así Miguel, me arranqué. ya te fuiste muy adelante. Ah, sí, Este, sí me acuerdo yo que estuviste en Televisa, salías a cámara, ¿no? sí, Dabas las noticias al mediodía y justamente también ahí te fuimos a pedir nosotros apoyo con el que Real Último, la primera versión del que Real Último para promocionar un concierto que íbamos a tener en el Teatro del Parque, creo, o en algún teatro. Tú todavía no sí, estabas en el ICA. Pero entonces lo que me comentas es, tú te hiciste aficionado, pues empezaste por la música y después te hiciste aficionado pues a las diferentes manifestaciones del arte y la cultura porque sí, tuviste acceso a todas estas funciones del Teatro Morelos, que justamente yo también por esos años estaba en la Escuela de Música Manuel M. Ponce y el maestro Leobardo siempre nos mandaba boletos para que fuéramos y asistiéramos a una gran cantidad de eventos que yo recuerdo, pues impresionantes, sí, el Festival de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional que duraba un mes, sí, me acuerdo de todos los, cervantinos, se sí, dejaban venir para acá una gran cantidad de artistas de nivel internacional, ¿no? sí, Al Teatro Morelos me tocó vivir todo eso y también pues como que te va abriendo el panorama de las artes, de la cultura, lo vas disfrutando, lo vas aprendiendo a disfrutar. En ese sentido, ¿qué tan importante consideras tú que es que la cultura, que el arte y las expresiones culturales se abran a la gente, a la población, que se acerquen? Porque a veces estamos mm, ubicados como en una, o sea, nos ubican si estamos manejando cuestiones culturales como cosas aburridas, como cosas elitistas, como cosas ujú, inalcanzables. Sin embargo, tu experiencia o la experiencia propia mía nos dice que te va sensibilizando eso, ¿no? Te fue sí, sensibilizando poco a poco y tú ya tenías pues ese interés. Ya te fuiste hasta la parte en la que entras al ICA sí. y ahí entras, ¿a qué cargo? Cuál es tu cargo? Porque tú has tenido una trayectoria en el servicio público
en las instituciones culturales, pues muy importante. ¿Cómo entras al ICA por invitación de Jesús Gómez Serrano? ¿Y cuál es tu Ujú, primer encomienda? ¿Cuál es tu primer misión? ¿Qué es lo que ujú. te encargan hacer ahí? Sí, mira, bueno, era una época totalmente diferente. Y sí coincido contigo en que la formación artística de cualquier persona pasa por el disfrute de la actividad artística. Si disfrutas, no, yo creo que no necesitas muchas explicaciones, Exacto. no necesitas explicarte la música, ni la obra de arte, ni un cuadro colgado, ni la poesía, ni una obra de teatro. Creo que el acercarte de una manera gozosa, y gozosa me refiero no solamente a que sientas como una gran felicidad, sino a que tengas sensaciones, digo, de carácter intelectual, incluso hasta físicas, es verdad, Emocional. emocionalmente te transforma, en fin. Yo recuerdo que una de las cosas que marcó mi juventud fue una obra de teatro que vi en el Antonio Leal Romero, se llamaba El Cuarteto, dirigida por el maestro Margules. Era Mm, una obra fuertísima, pero extraordinaria. Recuerdo el elenco, era Álvaro Guerrero y Laura Almela, los principales. Y esas experiencias, el tema del acercamiento a la música, al teatro, a la danza, recuerdo con muchísimo agrado la primera vez que vi una función de danza, que era la Frederick Dance Theater, que uf, era realmente una compañía extraordinaria que vino claro. frecuentemente al Teatro Morelos. Pues todo eso te cautiva, te seduce y te abre como nuevos lenguajes, ¿no? Nuevas maneras de ser, y va puliendo tu personalidad, tu inteligencia, tu tema de conversación. Entonces, pues yo creo que entre más se abran los espacios a la actividad creativa, al disfrute por parte del público, a los talentos, pues los escenarios, es benéfico para todos. Y bueno, yo entré al instituto con la encomienda de Jesús en la subdirección de promoción, que mi jefe director era el Chamuco Rodríguez Sí, Varela, Rodríguez. un extraordinario jefe que, si está escuchando, le mando un abrazo y un saludo. Y entré ahí como subdirector con la encomienda de programar los teatros, los festivales y hacer gestiones de promoción cultural en todas las disciplinas. Entonces, al mismo tiempo se estaba construyendo el Teatro de Aguascalientes, un escenario espléndido, y bueno, de alguna manera, eh, por mi cargo y pues también por cierto entusiasmo que imprimimos en ese momento, también se nos encomendó la apertura y la inauguración de ese teatro. Entonces combinaba un poco como la dirección del teatro con la subdirección de promoción y difusión. Entonces, pues ese fue mi primer chamba en el instituto. Yo tenía 22 años, 23 por ahí, y pues muchísimas ganas de hacer cosas y de que se usaran de manera intensiva los espacios culturales, ¿no? Oye, Miguel, y con todo con toda esta sensibilización que fuiste adquiriendo con el paso de los años, aparte de que tuviste el acercamiento de intentar, pues, ser músico, que tocabas la batería, etcétera, ¿no te Sí. dieron ganas como de meterte a alguna disciplina artística, al teatro, a la danza o algo, a intentar tú, ser o intentar, pues, practicar alguna disciplina artística? Pues mira, realmente como aficionado sí, o sea, incluso, bueno, tocaba la batería y después, pues trataba de estar cerca de la actividad creativa, pero fíjate que lo que aprendí es que, bueno, al menos el rol que yo debía jugar era en la administración y en la gestión cultural. Había gente tan brillante, tan talentosa, que pues yo veía ejecutar un instrumento o en la danza o en el teatro, que sentía pues que había una distancia brutal, ¿no? Entonces, yo creo que una de las
grandes lecciones que he visto a través del tiempo es a saber respetar el escenario. El gestor cultural, el promotor cultural debe de distinguir perfectamente la frontera entre el escenario, entre el hecho creativo, en donde pues es un lugar, es un espacio sagrado, en donde suceden cosas mágicas y en donde pues está hecho solo para los que realmente pues tienen una vocación, una disciplina, un Claro. talento. Y entonces yo creo que, digo, aunque sí me seduce mucho la idea, pues es un sueño que yo creo que ya no se cumplió en mi vida, pero sí aprendí que aunque parece poco distante entre el escenario y la sala en donde nos ubicamos el público, hay una distancia grandísima por la actividad creativa, como te digo, que considero es un espacio fundamental del respeto, no solo a la actividad creativa, a la libertad creativa, a las diferentes maneras, lenguajes, géneros que hay, a la manera de abordarlos, en fin. Entonces, pues yo me desengañé muy pronto de que pues yo no iba a ser artista, ¿no? O sea, digo, me encanta y me hubiera gustado. Era un sueño, pero en realidad creo que sí ahora sí como dicen, hay niveles, ¿no? Entonces, Claro. pues hay que aguantar acá abajo. Fíjate que entiendo perfectamente el punto y bueno, en mi experiencia personal, justamente porque creo yo que en el tiempo que nos tocó empezar pues, a generar cosas, había casi cero infraestructura. Y a mí me tocó justamente pues, gestionar las cosas para que mis proyectos empezaran como a caminar. Por Sí. eso también yo he abordado la cuestión de la gestión cultural, de promover la cultura, etcétera. No nomás mi grupo, sino pues ahorita vamos a platicar de cosas que hemos hecho juntos ahí con el apoyo de la institución. Sí. Y es difícil que una persona que se atraiga tanto por las artes, por el arte y la cultura, tenga la humildad de reconocer que ese trabajo se lo va a dejar a los que tienen como las cualidades y que te vas a dedicar tú a la promotoría, a la gestoría para apoyar, para impulsar esto. Y esto te lo pregunto porque, digo, más que pregunta es un comentario. Creo yo que la gente sí efectivamente va, se sienta o escucha un concierto en un teatro, una función de danza, etcétera, pero no sabe todo lo que hay detrás de ese proyecto, de eso que está disfrutando, ¿no? O sea, Así es. no es algo automático. Hay muchísima gente atrás que tiene que ver con la promotoría, con la gestión, con la producción, o sea, para que un espectáculo se dé, hay mucho trabajo de mucha gente que está atrás y que no figura, pues ni en el escenario, a veces ni en los créditos, ¿no? Y es por eso que en este espacio de este podcast queremos abordar, aunque está enfocado a la música, queremos abordar gente como tú que ha trabajado muchísimo en el apoyo al movimiento artístico, en el apoyo al movimiento cultural de nuestra ciudad y no solo de nuestra ciudad, pues tú has tenido actividad en muchos lados. En ese sentido, Miguel, ¿tú qué tanto crees porque yo vi tu currículum y pues tienes, aparte de tu carrera universitaria, tienes muchos diplomados, muchos talleres que has tomado del tema de gestión cultural, de promotoría cultural. Pero en el tiempo en el que tú empezaste, justamente en el ICA, pues no había, te tenías que formar haciendo las cosas. O Así sea, es. no había una escuela, no había una escuela. ¿Qué tanto crees tú que sea importante que haya una formación académica o qué tanto crees tú importante que esa formación académica que ya existe en varias universidades vaya muy bien acompañada por la práctica? Porque creo yo que esa parte de la gestión y de la promotoría cultural, si no se lleva a la práctica desde el principio, es muy difícil que la persona eh,
pues digamos que funcione todos sus conocimientos, Sí, que dé resultados. sí, yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Pero como cualquier profesión, por ejemplo, la de médico, pues se estudia la teoría y luego te mandan al hospital a darle duro, ¿no? A la práctica. Entonces yo creo que un promotor cultural, un proyecto de difusión cultural, debe pasar por todas esas cuestiones, o sea, tener una formación teórica que te permita pues identificar tendencias o identificar movimientos, identificar géneros y de alguna manera formar un criterio de calidad y al mismo tiempo irte formando pues en la talacha, ¿no? En el día a día. A mí me gusta mucho un proyecto que tenemos en el instituto de ir formando staffs. O sea, casi todos los proyectos del instituto que requieren así como un andamiaje institucional fuerte, incorporan siempre un grupo de jóvenes que están, pues prácticamente desarrollando sus prácticas. La mayoría son gente de gestión cultural o de la Universidad de las Artes o gente relacionada con la danza o la música, pero que luego se ponen del otro lado y bueno, trabajan de manera intensiva un mes, 45 días en proyectos que ya están funcionando, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Música de Cámara tiene un staff donde cada año salen pues nuevos chavos y gente con otras ideas en el tema de la promoción. A mí se me hace fundamental combinar esas, como es la formación académica, teórica, pues que de alguna manera también es muy importante, y la formación en el campo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que la promotoría cultural se aprende en los dos campos. Creo que lo que te mencioné, por ejemplo, un artista podría hacer en determinado momento actividades de promoción que lo realizan desde luego muchas personas, o de gestión cultural, tú mismo lo haces en ocasiones, pero yo creo que al revés es muy complicado, que desde la promoción te subas al escenario está cañón, o sea, Claro. necesitas ser muy valiente, pero al revés sí. Entonces, mira, yo creo que Aguascalientes es un gran semillero en, en favor de la actividad artística, de la educación, de la formación artística, y que lo que tenemos que hacer es pues darles este espacio para que todo el mundo esté ubicado en el sitio que tiene que estar. Entonces te digo, hay que abrir los mecanismos, las formas de gestión, en fin. Efectivamente, yo he tenido la oportunidad de tener varios cursos, diplomas sobre gestión cultural y de cooperación cultural principalmente. Y una de las cosas que yo creo fundamentales es que tenemos que aprender a trabajar en red. Es decir, por ejemplo, el movimiento musical en Aguascalientes, que ahorita está fuertísimo, pues es también resultado de este trabajo colectivo, ¿no? En red, no es que haya 50 talentos trabajando de manera aislada, no, hay como una gran comunidad que se fortalece, se retroalimenta, se nutre, se alimenta de los proyectos del que está enfrente, en fin. A mí me da muchísimo gusto que en estos años que he estado cerca de la actividad cultural, cómo se ha desarrollado el talento, por ejemplo, en el caso de la música. ¿Tú recuerdas cuando hacíamos Explosión Rockera? Pues fue prácticamente el primer año hubo tal vez menos de 10 bandas y ya los últimos eran hasta 40, No, 50, no sé. la última que Y hicimos, la última que hicimos hubo, digo, más o menos tengo el dato, como lo hicimos regional, no sé si te acuerdes, ujú, llegaron a Lica cerca de 400 demos. 400 demos, sí, y Sí, luego, claro que de Aguascalientes a lo mejor eran, no sé, 80, pero sí fue eh, una cosa de locos. pues ese desarrollo no solo fue
digamos, cuantitativo, también cualitativo, porque si Claro, tú ves ahora el nivel que presentan las bandas de Aguascalientes, pues es impresionante, y en cualquier género, ¿eh? O sea, claro. estamos hablando desde la música tradicional, popular, hasta grupos muy sofisticados de jazz, gente que está Sí. tocando cosas así muy complejas. Y la verdad es que ha sido una evolución impresionante. Digo, realmente, Pues sí. eh, sí. Tú has sido parte de todo este movimiento, Miguel. Entraste tú, como dices, a la subdirección de promoción. Después ya fuiste director de promoción y has eh, tenido pues cargos importantes en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que todo el movimiento cultural ha crecido muchísimo en calidad y en cantidad. O sea, hay muchas escuelas de música, hay escuelas de teatro, en las prepas, en las universidades, se imparten y se forman talleres. Entonces hay una ebullición de movimiento artístico muy importante. Ahora, en la parte de los públicos, ujú. ¿qué tanto tú has visto el crecimiento de cuando iniciaste en el Instituto de Cultura a estos días, que ya han pasado pues, algunos años? ¿Qué tanto sientes que ha crecido? Porque siento que, como siempre, tengo la impresión yo, que siempre estamos picando piedra, siempre estamos Sí. volviendo a empezar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso está uno ya habituado a eso. Pero sientes que la audiencia, que el interés del público ha crecido proporcionalmente al crecimiento de la oferta cultural. Fíjate que sí creo que hay un pequeño rezago digamos, en la exigencia del público. Creo que sí, desde luego ha evolucionado muchísimo. También hay muchos públicos que están buscando cosas alternativas o cosas que no están normalmente, digamos, en el espectro de la radio, ¿no? Por ejemplo, o en Claro, la televisión o en los medios. Sin embargo, pues ahora las redes abrieron muchísimo el consumo que el público de Aguascalientes hace de la actividad artística. Sin embargo, creo que, por ejemplo, hay escasos iniciativas, por ejemplo, de periodismo cultural. Entonces, muy poca gente escribe de manera, por ejemplo, crítica sobre la música, por ejemplo, ¿no? O exacto. sobre la danza, o sobre el teatro, o sobre la actividad cultural en general. Entonces, eso no nos permite que el gran público que asistió a un concierto al día siguiente reflexione sobre la experiencia que recibió, ¿no? Entonces, yo creo que podría, digo, es una área de oportunidad para Aguascalientes, el generar un público informado, un público conocedor, un público que lea la crítica o genere crítica, con argumentos, ¿no? O sea, digo, a veces vemos por ahí pues cosas sin sentido o leemos cosas que pues no tienen ninguna aportación a la actividad artística, pero yo creo que podríamos aspirar a un mejor, sobre todo un periodismo cultural que forme, que ayude a tener una visión crítica de la actividad artística. Entonces, creo que sí es una tarea que ha ido un poquito rezagada de la evolución, por ejemplo, de la música o del cine, por ejemplo, o del sector audiovisual en el estado, que también son otro de los sectores que me tiene verdaderamente impresionado cómo ha evolucionado y el nivel de lenguajes y de propuestas que se están manejando. Me da mucho gusto, por ejemplo, cada año que hacemos las audiciones de Feria Nacional de San Marcos. La última vez que se pudo realizar por la pandemia fue hace 2 años y tuvimos cerca de 260 inscripciones. De esas 260, pues alrededor de 70, 80 bandas eran verdaderamente De buenas muy buen nivel. y de muy buen nivel, y habría otras 80 de un nivel un poquito más abajo, pero no había manera de seleccionar, o sea, muy Claro. competido el tema. Entonces,
Pues son datos que uno va viendo porque está uno ahí cercano, pero sí pienso que el público deberíamos, y hablo yo también, me incluyo, deberíamos darnos la oportunidad de frecuentar la actividad artística ahora que parece que pues como que se viene reabriendo, ¿no? Ajá. Evidentemente hacia lo presencial y bueno, el tema es que sí como público necesitamos formarnos y leer un poco más, ¿no? No ser Oye, Miguel, consumidores pasivos. Oye, Miguel, una parte importante de un trabajo como el que tú realizas y que a mí también me toca realizar ya hace algunos años es la curaduría, la Ujú. selección de la programación, la selección de los festivales, de artistas que vas a incluir, que tiene mucho que ver con, no solamente con lo que tú quisieras traer, sino a veces los presupuestos, a Ujú. veces el gusto del público que tratas tú de percibir. ¿Qué tan, qué, o sea, es muy importante esa parte y a veces esa parte recae no nada más en una persona, a veces es un equipo, pero Sí. a veces la última palabra pues sí la tiene una o dos personas. En ese sentido, ¿crees tú que, o cómo crees tú que los gestores culturales que lleguen a esas instancias de tener esa sensibilidad y ese poder programar, cuál es el camino para que puedas ser un buen curador, para que puedas ser un buen seleccionador, para que puedas ser un buen buscador, porque a veces Ujú. también hay que buscar esos talentos, esas nuevas propuestas que pueden gustar a la gente, que pueden sorprender o que están haciendo un trabajo importante, serio. ¿Cómo es que eh, una persona puede llegar a tener el perfil adecuado para ser un programador, un curador Ujú. pues de las actividades artísticas? Sí, mira, yo creo que en principio, pues tener una disposición hacia la cultura en general. Es decir, leer de todo, leer de música, leer de artes visuales, leer de corrientes artísticas, leer de danza, de teatro, estar muy al tanto, pues, de lo que está sucediendo en el mundo cultural, que pues es un mundo muy dinámico, que todos los días cambia y que pues va avanzando a un ritmo vertiginoso. Entonces tienes que estar como muy actualizado. Mira, yo en lo personal, una cosa que pienso que más o menos nos ha resultado es armar equipos como especializados para las distintas programaciones, ¿no? Entonces, hacemos una fórmula como de propuesta de programación, la discutimos en varios niveles y desde luego tratando de no programar lo que a ti te gusta, sino que, digo, eventualmente pues sí, a veces te das tus gustos, Claro, claro. pero en lo general es una actividad colegiada de grupos en donde vas pues armando la programación de acuerdo evidentemente a presupuestos, proyecto, perfil de la actividad, en fin, ¿no? Por ejemplo, Feria Nacional de San Marcos, pues es un tipo de programación y en Calaveras, pues hay un poquito de variaciones o distintas. Festivales que son como heterogéneos, donde vas a ver danza, música, en fin. Pues yo creo que va a ser, yo por ejemplo pienso, al menos en el equipo de trabajo de promoción cultural del ICA, hay siempre una o dos especialistas. Hay una persona en teatro, hay otro en música, hay otro en danza. Hay otros que saben como de lo que está sucediendo pues en el mundo. Entonces se hace como una combinación y al final pues se le dan puntos, ¿no? O sea, la pertinencia, la novedad, el desempeño en el escenario. Hay bandas que son muy buenas en vía streaming, pero luego las ves en vivo y ya no resultaron tan buenas. Entonces, como que pues vas alimentando la información y los procedimientos los vas afinando, ¿no? Entonces, también yo atiendo muchísimo, bueno, trato de estar siempre
atendiendo mucho las opiniones de la gente que sabe. Si tengo alguna duda, pues les marco. Considero que no sabemos de todo y no tendríamos por qué saber, pero por ejemplo, yo sí busco mucho el apoyo, el consejo de gente que sabe de danza, por ejemplo, o de teatro, o incluso de música. Hay géneros que pues realmente pues alcanzo a ver muy poco. En otros a lo mejor sí podría opinar sobre algunas bandas que sería interesante que estuvieran por aquí o en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación y de eso, de saber escuchar, de saber, de no programar lo que te gusta y de tener cierto sentido común en la programación. Entonces, si puedes combinar esas tres cosas, más que una gran erudición, en algunos temas, creo que encuentras fórmulas atractivas, ¿no? Que finalmente cuando uno programa, pues lo que trata es de lanzar un anzuelo al público, a los feriantes, a los asistentes, pues para seducirlos, ¿no? Entonces, Claro. pues esa combinación de sentido común, de que sean cosas interesantes, tampoco es estarle endulzando siempre el oído al público complaciendo pues en las fórmulas comerciales, ¿no? O sea, también hay que apostarle a las cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, que la gente que asiste a festivales culturales o actividades de difusión cultural se permitan tomar el riesgo de escuchar cosas nuevas. Y ahí incluyo a toda la gama de artistas locales, nacionales, internacionales, ¿no? Entonces, digo, yo por ejemplo hace poquito asistí a una presentación de 5 cortos de cine que hicieron jóvenes de aquí de Aguascalientes y verdaderamente son unas joyas en los 5 proyectos. Pero también hice pues el ejercicio de decir, voy a ir a ver cosas novedosas, o sea, también uno Claro. tiene que poner de su parte para abrirse a la programación. Y yo creo que los Es que festivales, uno de sus objetivos es abrir la programación, abrirse al mundo, ¿no? Es que es lo que también un poco te iba a comentar, que creo yo que el programador o el equipo de programadores tienen que vivir la experiencia, o sea, te puedes documentar mucho, puedes leer y todo esto, informarte, pero también tienes que estar en el campo de batalla asistiendo a descubrir cosas, o sea, teniendo esa curiosidad. Oye, Miguel, pues tú tienes una gran trayectoria dentro de todo esto de organización de festivales, etcétera. Pero me gustaría también pasar a la parte anecdótica, porque creo que eso a la gente le puede resultar muy interesante. Tú has tenido contacto y has podido traer a gente súper importante en todos los niveles y en todas las disciplinas artísticas. Por ejemplo, recuerdo a Branford Marsalis y su orquesta, Winton, recuerdo a Wynton Marsalis y su orquesta. Branford es el que toca con Sting, ¿verdad? es el hermano, sí. Este, sí, a Madre Deus, que yo recuerdo como un concierto memorable. Has tenido contacto y has podido organizar cosas con gente de talla internacional, que es muy reconocida, y también con gente de talla internacional que apenas empezaba, que tú los trajiste. Compártenos algunas de estas experiencias, algunos de estos recuerdos pues, con las diferentes disciplinas artísticas que hayas tenido tú y las diferentes experiencias. Sí, cómo no. Mira, pues sí, realmente, por ejemplo, una mujer que me dejó impresionado fue Teresa Salgueiro. Uf, Ella vino con madre Madre de Deus al Teatro Aguascalientes y me claro. dejó impresionado su calidad, su calidez, bueno, su voz, además es una mujer muy hermosa, este, y bueno, era una banda con un nivel de comunicación altísimo, se sentía una vibra entre ellos, era una cosa tan profunda, tan, digamos, tan limpia, era una elegancia andar de gira con ellos. Y digo, realmente Madre Deus fue una de las experiencias más interesantes en mi vida profesional porque pues era una alta calidad musical, pero también era una altísima calidad humana.
O sea, recuerdo la manera en cómo se comunicaban entre ellos, los diálogos, era verdaderamente una delicia. También Wynton Marsalis, pues yo creo que esa fue una cosa padrísima, porque bueno, venía con la Lincoln Center Claro. Jazz Orquesta completita. Entonces, pues tú mismo me ayudaste a vender los boletos, porque no sé si te acuerdas que pues no teníamos presupuesto para traer a Wynton Marsalis. Entonces nos inventamos unos bonos que se pagaban en mensualidades como tipo Coppel, así de que dábamos 100 pesos, ¿no? Ahí incluso el boleto tenía el abono quincenal, no sé si te acuerdas. Entonces, Sí, claro. sí, no, bueno, a mí me queda un gran recuerdo, un gran sabor de boca, porque me acuerdo que cuando propusimos traer a Wynton Marsalis, a Alejandro Lozano, que era el director, me dijo, mira, pues tú hazte cargo, o sea, no hay lana, o lo poquito que juntemos, pues lo metemos, pero pues no hay lana, hay que vender los boletos. Entonces, pues el boleto no era barato porque teníamos que pagar todos los insumos que implica tener una orquesta de ese tamaño. Y entonces, ¿te acuerdas que diseñamos unos bonos que se pagaban como en 15 pagos de a 100 pesos o no sé de cómo era? Claro. Y recuerdo perfectamente que llegaste a la oficina y te dije, oye, Abraham, pues ahí te van 10 bonos para ti y tus Sí. cuates, cabrón. Y entonces, pues con mucho entusiasmo los tomaste y entre todos sacamos ese proyecto que verdaderamente, pues para el teatro y para la actividad artística fue Claro. fundamental. Yo recuerdo ese concierto, fíjate, en la orquesta del Lincoln Center, venía el director de Juilliard School como pianista. Claro. Era un pianista así increíble. Los saxofonistas pues eran gente que tenía su propia banda como solistas y gente verdaderamente Sí, pesada. pesada, ¿no? Entonces, pues era una cosa impresionante. Y después yo tuve la oportunidad de ver a Wynton en el Lincoln Center y me reconoció, estuvimos platicando, me regaló unos discos y bueno, realmente toda una experiencia. Y en ese sentido recuerdo, por ejemplo, a Buenavista Social Club, Uf, que lo trajimos al Teatro de Aguascalientes, siendo el Chamuco Rodríguez el director general, yo también estaba en promoción, pero el primer concierto que dio Buenavista Social Club fuera de Cuba, después pues, del encierro, fue en Aguascalientes. Fue nota nacional en la jornada. Conviví pues varios días con Rubén González, con Ibrahim Ferrer, con Cachaito López, el bajista, con Omar Aportuondo, que venía cantando con ellos. Nada más faltó con Pai Segundo porque se enfermó, pero venía Ibrahim Ferrer, venía Juan de Marcos, en fin, toda la banda de Buenavista Social Club. Realmente una delicia convivir con ellos, a los Gypsy Kings en una ocasión también. Bueno, ya más para acá, pues un conciertazo que me gustó mucho, el de Antonio Sánchez, que bueno, me gusta más porque pues yo más o menos ahí le daba la batería, pero cuando vi cómo le pega Antonio Sánchez no, ahí, pues, fue una cosa impresionante realmente. Chucho Valdés, este, Cerati, a Cerati, Gustavo claro. Cerati lo tuvimos en el teatro en 2 ocasiones. Claro, sí, sí, Este, sí lo recuerdo. sí, no, y recuerdo, digo, realmente, por ejemplo, me emociona mucho pensar que estuve ahí cotorreando con Gustavo Cerati un buen rato antes del concierto, que por cierto cometí la tontería de pedirle una rola. O sea, él venía con su disco, creo que era el de Siempre Soy, o no me acuerdo, la primera vez Siempre que vino. soy. Sí, Sí, sí. venía con Siempre Soy y entonces estábamos ahí comiendo en el hotel cerca del teatro y le digo, ya al final le dije, oye, pues si se puede que toque para tres estaría chido. No, hombre, se puso una enojada el cabrón. Y entonces me dice así, pues muy argentino, ¿no? Me dice, no, vas a oír el mejor concierto de tu vida, cabrón. No me digas qué quieres oír.
Y ya, se quedó así, pero fíjate que yo me quedé un poco sacado de onda porque sí pues como que me tarugueó, ¿no? Me dio así como... Ajá. Pero luego en el concierto, pues tocó Todo Siempre Soy y otras rolas, y al final, solo, dijo, bueno, creo que no está tan mal la sugerencia, les voy a tocar una rola. Y tocó T para tres al final. Te dio gusto. Pues Fíjate sí, ha que habido cosas padres. Michelle yo, re- Petrucciani. pues yo estuve ahí en el sonido, en el Michel Híjole, Petrucciani. no, qué concierto. Yo nunca se me olvida la velocidad de ese pianista. Fíjate, de pianistas de jazz que me tocó traer, te voy a mencionar cuatro. Así que Michelle Petrucciani, Bowling, Claro, Dolly, el Claude Bowling, Michelle Petrucciani, Makoto Ozono, sí, tremendo. es, Makoto y Chucho Valdés. Sí, no, pues, O sea, imagínate, con leyendas. eso, sí, con esos tienes, man. Fíjate que yo, digo, ahorita que me recuerdas todas estas cosas, me vienen a la memoria las impresiones que yo tuve. Por ejemplo, el concierto de Madre Deus, Ujú, yo estuve toda la prueba de sonido en el teatro ujú, y me impresionó la disciplina que tenían para ujú, salir a hacer su prueba, el nivel de producción que traían ellos con toda la onda el audio y sí, todo, cómo estaban midiendo todo con decibelímetros, etcétera, y lo fino y o sea, lo cuidado ujú, que fue ese concierto. En el concierto de Wynton Marsalis, recuerdo que lo que me impactó fue la sonorización. Aparte sí, después, obviamente, de la ejecución, porque la sonorización era completamente a dar un sonido completamente acústico. así es. No, 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 sin saturar absolutamente nada, pero completamente disfrutable. Y bueno, con Michel Petrucciani me tocó ponerle el sonido a él. Sí, Yo no moví la mezcladora porque él traía su ingeniero, pero me ajá, tocó poner el sonido a él. Y no, pues son experiencias inolvidables, Miguel. Y es un cúmulo de cosas y de recuerdos que pues es importante testimoniarlos porque ujú, justamente el fundamento o la idea de este podcast es eso, recoger testimonios, porque siento de repente que en todo este asunto del crecimiento, del movimiento cultural, etcétera, muchas cosas se van perdiendo. Mucha ajá, gente que ha hecho cosas también se va perdiendo. Eh, Aparte de todo esto que mencionamos de los grandes artistas con los que has tenido oportunidad de trabajar, de convivir, etcétera, también tienes recuerdos, supongo yo, pues de gente que ha trabajado a tu lado, ¿no? O sea, sí, que ha estado en producción, que ha estado en tramoya, en fin, una gran cantidad de gente que ha puesto su granito de arena. Menciónanos algunos de los que recuerdes y que recuerdes a lo mejor alguna anécdota o no. sí, no, mira, yo creo que una de las cosas que me dan mayor satisfacción es que prácticamente todas esas personas eh, que durante tantos años hemos hecho proyectos juntos, somos amigos. Entonces, digo, yo creo que si a alguien le caigo mal o algo, pero eventualmente alguna persona pues no le caes bien, pero casi te puedo asegurar que el 99% de todas esas personas que hemos colaborado desde hace tantos años en estos proyectos, seguimos siendo amigos. Y así lo siento y me da mucho gusto decirlo, porque tú sabes que es un medio súper áspero en ocasiones. O sea, las demandas de equipo, el estrés, el día a día, pueden erosionar las relaciones, ¿verdad? Digo, evidentemente somos profesionales y no hacemos esto por buscar amistad. Evidentemente se da la amistad pues por el día a día y los Claro, gustos y todo, pero en realidad son temas de mucho estrés que hay que gestionar muy bien emocionalmente, pues todos los requerimientos. Digo, ¿qué te cuento a ti, no? claro. Entonces yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, gente bueno, tú mismo, que pues has Ujú. estado siempre presente, Gracias. me acuerdo de
por ejemplo, de la gente de Tramoya, del teatro de Alfredo Báez, indiscutiblemente, porque pues, era un pilar siempre en los montajes, porque también, bueno, hemos hecho muchas cosas, no solamente conciertos, hemos hecho ópera, hemos hecho danza de altos vuelos, el ballet de Monte Carlo, imagínate. Este, hemos hecho teatro. Recuerdo muy bien, bueno, por ejemplo, está Rosa Isela Sánchez, no sé si te acuerdas de Uh, ella. claro, Ella, cómo no. ella hizo el primer directorio de profesionales de rock del Bajío. Esa lista que mencionaste de 800 grupos o no sé de cuántos, ella armó todo un directorio que incluso sorprendió a los propios gestores de Jalisco, por ejemplo, cuando les mostramos todas las bandas que había, con nombre, teléfono y dirección, pues la verdad es que se iban para atrás. Claro, Araceli Torres, ¿no? Que, pues ella sí, era cómo no. fundamental en la chamba, ¿no? Claro. Bueno, estaba en Lalo Watts, lo recuerdo con mucho cariño, que hasta la fecha sigue ahí Hasta presente. la fecha sigue, pues acaban de hacer lo de Leorme hace, ¿qué? Sí, pues hace 2 años. Hace 2 años. Fíjate, es que esos son los retos, que los que hacemos la gestión y la producción y andamos ahí, tengamos la plataforma para que el artista haga su chamba. El haber conseguido el órgano Hammond del Leorme, digo que la gente ni se Ah, entera, pero pues es un reto, que ¿dónde sacas ahorita un órgano de ese tipo, no? Entonces son como claro, detalles que parecen superfluos o que parecen excesos de las demandas técnicas de las bandas, pero que bueno, al final de cuentas, pues valen la pena porque suenan como tienen que sonar, porque les estás permitiendo ofrecer pues su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y eso se nota de exacto, inmediato. Entonces, claro, digamos que es una chamba, ¿sabes de quién me acordé ahorita? Del Picus, no sé si te acuerdas, claro. del Sí, no, no. el iluminador de miles de Del Teatro Morelos. espectáculos. No, no, miles. O sea, Teatro Entonces, Morelos, sí, Teatro Aguascalientes. sí, hombre, se nos adelantó, pero lo recuerdo con muchísimo cariño, porque además eran súper profesionales. O sea, de gente que no jamás dejó la chamba a media, siempre salían con todo. Fíjate que curiosamente la mayoría de los que mencionas han estado, pues no han salido de Aguascalientes. Toda la No, chamba, o sea, no, no es gente que haya recorrido el mundo ni mucho menos, pero sin embargo atendían a los equipos de producción de gente muy importante y con un recorrido sí, impresionante y, y nunca quedaron mal. O sea, siempre se atendió, como tú dices, si se le puso la plataforma o se le ha puesto la plataforma a sí, artistas de todos los niveles para que puedan, para que puedan desarrollarse y desempeñarse como ellos lo desean para poderle ofrecer al público lo mejor, Miguel. así Oye, es. Miguel, y luego, ahora con toda esta pandemia, con todo este rollo que se ha desatado, que ha puesto en jaque, pues toda la actividad cultural ha puesto en jaque a todo el movimiento cultural, yo pienso, del mundo. Han Sí, desaparecido, han desaparecido compañías muy grandes, muy importantes, han desaparecido. Eh, sí. mm, ¿Tú sientes, o más bien, cuál es tu visión a futuro? ¿Crees que hay que regresar o hay que intentar a lo que había antes? ¿O crees que tenemos que replantearnos las cosas de alguna forma novedosa? Yo te voy a decir un comentario así breve antes de oír tu opinión al respecto. Yo siento que hay que replantear las cosas de una manera como una especie de volver a empezar, como de ir otra vez del principio otra vez, poco a poco, dando pasos, digamos, Ujú. pasos seguros, a lo mejor lentos, pero seguros. Tengo esa impresión, no estoy seguro de que ese pensamiento intuitivo sea lo correcto. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque sí hay una crisis Mm. muy fuerte en todo el quehacer cultural. Sí, fíjate que sí, bueno, en todas las actividades, evidentemente la pandemia se ensaña con la actividad cultural porque la naturaleza de nuestra actividad es congregar gente.
Entonces, o era congregar gente. Entonces, en esa congregación, que antes era pues un bálsamo para todos, porque nos curaba, Claro, nos hacía sentir bien emocionalmente, nos divertíamos, en fin. Ahora resulta que congregar es sinónimo de enfermedad, ¿no? O sea, cambió el paradigma. Ahora es un peligro. evitas la congregación. Entonces, pues mira, yo coincido contigo, yo creo que vamos a tener que regresar a la normalidad, pero no va a ser la misma que conocimos. Yo, por ejemplo, acabo de ver algunas imágenes de conciertos masivos que ha habido, pues la verdad es que me causa como cierto ruido. Yo creo que vamos a tener que encontrar fórmulas en donde por ejemplo, cambiar los escenarios, ¿no? O sea, los escenarios cerrados, pues va a ser muy difícil mantenerlos, sobre todo por la confianza con la que asistas. Y hablo no solamente del público, estoy hablando también de los que vamos a trabajar, ¿no? A los escenarios. Claro. Espacios cerrados, pues va a estar muy complicado. Yo creo que vamos a tener que buscar, abrirnos a cielo abierto, buscar fórmulas en donde encontremos la calidad auditiva y de producción necesarias que te ofrece obviamente pues una sala de conciertos, pero pues la vamos a tener que llevar a escenarios abiertos. Yo creo que por ahí va a andar y fórmulas diferentes para asignar lugares, para estar de alguna manera presentes. Mientras no se resuelva del todo este tema, pues vamos a tener que encontrar esa fórmula. Nosotros hicimos alrededor de 14 o 15 convocatorias para que a través de los proyectos digitales, pues hubiéramos algunas actividades de música, danza, teatro, títeres, en fin. Pero estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo. Es No, no, no es la una, misma experiencia. sí, es un paliativo como para mantener laboralmente la actividad, generar un poco de ingresos para la actividad artística, ¿no? Pero no se acaba por resolver. La experiencia es eso. O sea, la actividad artística requiere la experiencia presencial invariablemente. Entonces, Claro. pues vamos a buscar nuevas maneras, ¿no? De encontrarnos y de disfrutar al máximo la experiencia artística hasta donde podamos. Pero sí creo que la fórmula, por ejemplo, la fórmula que nos congregaba en el pasado, pues va a tener que revisarse indudablemente. Entonces, digo, por ejemplo, nosotros ensayamos algunos conciertos con la Orquesta Sinfónica, en donde hacíamos como núcleos para agrupar 4 personas, 2 personas en un área verde y pues funcionan de alguna manera. Sin embargo, todavía no están perfeccionados, ¿no? Entonces habrá que Claro. ver qué va a suceder, digo, cómo lo vamos a asumir. Pero de entrada sí se me hace difícil volver a los formatos, eh, pues masivos, ¿no? Claro, o sea, regresar a lo que todos quisiéramos va a ser muy difícil. Regresar a esa feliz etapa que vivimos toda nuestra vida, ¿no? Sí. Este, va a ser muy difícil, habrá que replantearse mucho y también creo que surgirán propuestas incluso de los mismos artistas, ¿no? Para poderse presentar de otra manera. Siento yo que a lo mejor algunos artistas que tenían requerimientos muy especiales o que sus producciones tenían que ser muy grandes por la cantidad de público que atraen, que congregan justamente, pues a lo mejor van a tener que regresar a formatos más pequeños para poder seguir generando pues su trabajo, ¿no? En fin, a ver qué pasa. Miguel, a todos nuestros invitados e invitadas, siempre les pedimos que nos compartan, porque básicamente del futuro no me acuerdo, trata de, pues, de invitados que tienen que ver con música, aunque tu caso es mucho más amplio, pero les pedimos que nos recomienden un disco. Cuando son músicos, nos recomiendan un disco y luego nos regalan un video de 2, 3 minutos interpretando algo. En tu caso,
pues fuiste músico hace muchos años, pero ya eso lo abandonaste hace mucho y ahora les pedimos a gente como tú que nos comente dos discos. Tú tienes dos discos muy importantes. Uno es de Tete Montoliu, que es Tete a Tete, o Ajá, Tete para Tete, de Tete y el para otro Tete. es Breakfast in America de Supertramp. Sí. ¿Cuál quieres comentar primero? Yo creo que el de Tete Monteliu. Muy bien. Yo, como te comentaba, conozco poco la trayectoria de este pianista, de este gran pianista. Ayer estuve escuchando el disco del que nos vas a comentar y sí es un pianista extraordinario. O sea, realmente es de ese tipo de músicos que si los escucharas por primera vez en la calle, te llamaría la atención escuchar la interpretación, la limpieza, la pulcritud, la ejecución extraordinaria de su música. Te digo, yo lo conozco poco, pero háblanos tú por qué este disco de Tete Montoliu es tan importante para ti. Y creo que no solo el disco, creo que tú eres como muy fan de la trayectoria de este gran músico y has tenido Ujú. incluso contacto con él muy cercano. A ver, platícanos, Miguel. Bueno, mira, en principio la primera vez que escuché a Tete Monteliu lo vi en vivo en un café que se llama Café Central, que está en Madrid. Yo estaba estudiando cooperación cultural precisamente y, pues caminando por la ciudad vi que había un lugar de jazz en el centro histórico de Madrid y me metí a ver qué estaba pasando y el piano, había una formación de un pianista y un bajista. Y pero era impresionante pues la calidad musical. Me llamó la atención muchísimo. Me senté, pagué mi cover a pesar de que me quedé sin comer como 5 días porque era estudiante. Y, y pues ahí me quedé a escuchar a Tete Monteliu en un café. Bueno, un café es una sala de conciertos pequeñita, ¿no? Alrededor de 60 personas, pero estaba acompañado de un bajista este, mm, norteamericano que después vimos en otras formaciones que se llama Stanley Clark, que era un bajista muy famoso también. Stanley Clark, ¿lo Entonces, viste con Stanley Clark? sí, sí, sí. ¡Wow! Estaban haciendo un mano a mano entre el bajo y el piano. Y entonces, Pues perdón, Stanley Clark, pues bajista de Chick Corea, de Return to sí, Forever con Chick Corea, o sea, es un de bajista Nora histórico. Jones y de Diana Krall, No, no, y han no. tocado en todos Sí, lados. impresionante. Y luego, Miguel, Pues estaban tocando a la Limón en el Café Central de Madrid. Entonces, pues la verdad es que me quedé impresionado con la música. Conseguí un par de discos ahí mismo. Ya ves que al final de los toquines pues vendían discos. CD, me compré 2 CDs y bueno, me fui a platicar un momento con él y llegó la segunda sorpresa de la noche. Tete Monteliu era un pianista ciego ciego. y se estaba quedando sordo. Entonces, verdaderamente para mí fue pues una sacudida tremenda, porque cuando me acerco, pues sí, me doy cuenta que era totalmente ciego y ya empezaba con la sordera. Entonces, pues fue doble la impresión pero quedé prendido de su música y de la capacidad técnica, la claridad del fraseo musical, bueno, del virtuosismo, porque pues ahí prácticamente la memoria, ¿no? De Tete era impresionante. El bajista pues medio, leía cosas ahí de repente, pero bueno, dos gigantes, ¿no? Del jazz. Entonces, Claro. pues a partir de ahí lo empecé a seguir.
donde prácticamente mientras estuve ahí estudiando, pues lo iba a ver donde pudiera. Y, y después de algunos años tuve la oportunidad de regresar a España y fíjate, en Barcelona hay un sistema de información cultural que en las calles, en esa época había unos kioscos con un teclado. Entonces tú ponías el nombre y te daba prácticamente la dirección de su casa. Entonces, yo puse Tete Monteliu y me apareció la dirección en el barrio de Concels, teléfono y todo. Y le marqué de ahí, agarré un teléfono público, le marqué y le dije, oiga, lo vi en tal lugar y pues me encantaría visitarlo. Yo dije, me va a mandar por un tubo y no. Me dijo, vente a la casa, aquí cotorreamos. Y ahí Órale. voy a su casa. Fue una cosa verdaderamente, pues milagrosa, ¿no? Ya llegué a su casa, nos recibió en un departamento como piso, creo que número 4. Estuvimos ahí escuchando música, platicando, nos invitó unos vinitos, y pues sí, digo, el Tete se estaba quedando sordo al grado de que, por ejemplo, cuando timbraban en la casa o sonaba el teléfono, era verdaderamente un chicharrazo como el de las fábricas del ferrocarril, que Órale, suena a todo, pues para precisamente que pues pudiera oír. sí, cuando fuimos estaba ahí Maite Marín, una cantante de flamenco con la que grabó un disco después. Entonces, pues realmente estuvo poca madre ahí la visita. Y estaba su Órale. esposa y bueno. Entonces, pues Tete Monteliu, digo, a mí, y luego ya por otras cuestiones personales, bueno, ya, ¿cómo te diré? Pues siempre ha estado presente, ¿no? Como en momentos claves. Ok. Y me encantan sus discos, me gusta lo que ha grabado, por ejemplo, el de Serrat, me gusta mucho. Es música es un jazz mediterráneo. Porque tampoco está tan influenciado a pesar de que tuvo muchos amigos jazzistas norteamericanos, y le dieron, no era un jazz tan gringo, ¿sí me explico? O sea, no era él tenía como un estilo muy particular, muy peculiar de interpretar, y yo creo que era jazz del Mediterráneo, así por decirlo Claro. de alguna manera. Oye, Y dime. y este disco en especial, Tete a Tete, o sea, o sea, ¿es más especial que toda la demás discografía de él? O por qué el disco de Tete a Tete? Porque ese disco lo escuchamos en su casa. Entonces Ah, nos iba platicando temas de composición o de por qué toca esto o por qué toca aquello. Y y era, pues es diferente cuando estás no, pues claro, una experiencia escuchándolo a cuando increíble. estás ahí, que te están dando una visita guiada, ¿no? Entonces, Claro. sí, todos esos comentarios y la riqueza pues de su acervo musical me llama mucho la atención porque era un jazzista pues ya lo escuchaste y se lo recomiendo a todos los que nos están viendo, que pues de alto nivel. Sin embargo, prácticamente fue un autodidacta. En Barcelona él se hizo prácticamente, pero fue escasas 2 giras en Estados Unidos, este, muy pocos conciertos, es decir, se quedó, yo creo que la ceguera lo limitaba un poco para haber, Claro. digamos, trascendido en el mundo musical del jazz, que estoy seguro lo hubiera hecho. Sin embargo, pues esa limitación y su condición física, su sordera progresiva, lo obligaron como a estar entre Madrid y Barcelona y en algunos festivales de Europa. Entonces, los viajes continentales, pues no se le dieron mucho. Sin embargo, pues era un gran pianista. Grabó prácticamente con todos los grandes jazzistas de los 70s para acá. Sí, Entonces, no, y estuve viendo su discografía también es muy vasta, aborda incluso
muchísima música que no es precisamente jazz, pero digo, la aborda él desde su lenguaje, como tú dices, que es un jazz como mediterráneo. Sí, Y sí, la verdad, creo que una figura como él sí debería ser más conocida. Creo que sí debería ser más valorado. Aunque sí, digo, hay mucha información acerca de él en internet y todo esto, pero yo te ujú, lo digo, confieso que yo lo conocía porque tú me lo habías mencionado en algún momento, pero sí, nunca me metí a escuchar su música y ahora que tú la estás, que escogiste que habláramos de este disco TT a TT, que es un disco de 1976, dije, lo ujú, voy a escuchar. Y no, sí está, digo, es un pianista al nivel de cualquiera de los grandes, o sea, así de es. cualquiera de los grandes pianistas de jazz del mundo. Ujú, Gran disco, Miguel. Pues ahí está esa primera recomendación por tu parte, que es el disco sí. TT a TT de TT Montoliu. Y luego me mencionas el Breakfast in America de Supertramp, que es un disco que sí conozco muy bien. ¿Por qué Breakfast in America consideras que es un disco importante en tu vida? Bueno, mira, yo creo que tengo, o sea, tengo muy presente ese disco, mm, pues porque alrededor de él socialmente hice muchísimas amistades entrañables. Recuerdo un amigo con especial cariño que se llama Guillermo de Lara, que hace un año y medio murió, pero a él le encantaba ese disco. Entonces, él en su casa tenía no sé si te acuerdas de estos aparatos cuadrafónicos que eran pues, espectaculares. O sea, yo creo que Claro. el sonido cuadrafónico jamás lo van a alcanzar el sonido digital de hoy. La No, profundidad, los bajos, en fin. Entonces, pues Memo tenía en su casa una gran inversión en un estéreo cuadrafónico con un tornamesa Technics. Sí era la marca Technics, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Technics, Era sí. Claro, Technics, ¿cómo sí. no? Y bueno, un día él se fue de viaje y regresa y, y me dice, oye, vente, te invito a oír un disco que me traje de Estados Unidos. Digo esto porque pues no había como mucho, no llegaban muchos discos aquí a No, 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 era Aguascalientes, porque pues difícil, eran era difícil. de acetato, ¿no? Y entonces me saca el disco desde la portada, que pues es muy agradable, es una mesera como haciendo la parodia de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad. Exacto, en una mesera en un uniforme amarillo, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. pues pone el disco y la voz de Roger Hodgson y toda esta onda del piano, la verdad se me hizo como una revelación. Y lo disfrutamos desde la primera rola hasta la última, ¿no? Desde Breakfast in America, que fue un hitazo. Esa canción duró 4 años en el top 10 de cualquier país, o sea, era un hitazo. Y todas las demás, ¿no? De ese disco. Pero lo que me llamaba mucho la atención es que generacionalmente, pues ese disco pasó 10 años y lo seguíamos escuchando. Pasaron otros 10 y seguíamos escuchándolo. Y bueno, hasta la fecha lo escucho. Y lo tengo como muy asociado a pues, amistades, a gente que le gustaba investigar de música, Y pues a es esa época, ¿no? progresivo, ¿sí? Y a la Que, época del progresivo, ¿no? De claro, cuando salieron que bandas como estas, como Supertramp, ¿no? super, Y este disco es de 1979, si no me equivoco. Por sí, ahí tendríamos 15 años, 14 años cuando salió. Y sí, pues sí, era un disco, fíjate, eh, tuvo varios hits. No fue un disco de un hit. Este sí. disco tuvo Breakfast in America, Goodbye Stranger, Goodbye The Stranger, Logical un Song, rolón. Ajá. The Logical Song y Take The the Long Way Logical Home. Song. Claro, es Sí, un disco lleno de hits, o sea, es un disco como que alcanzó ahí Supertramp la madurez, sí. bien grueso. El primer disco que vi de Supertramp fue The Crime of the Century, El Crimen del Siglo, Ujú. que es 2 o 3 discos antes de Breakfast in America. Y a mí desde el principio Supertramp me cautivó igual.
pero por supuesto que Breakfast in America es un disco lleno de, pues de hits, de música que le puede gustar a cualquiera, que Sí, no tienes que ser rockero, ni tienes que ser popero. O sea, si escuchas esa música, eh, eh, es muy, muy fácil de que te guste, pero es una música aparte muy bien elaborada. O sea, sí, eh, y bueno, me decías que lo escuchaste en aquel sonido cuadrafónico, sí. este, y la experiencia pues debe haber sido impresionante, sobre todo que en ese tiempo, pues la edad que tenías, la novedad de la música, cómo se estaba moviendo la música en ese tiempo, todo era como nuevo y no, Sí. eran únicos. Y aparte eso que dices, de haberlo oído en un sonido de aquellos que apenas nos empezaban a impresionar, ¿no? Es que y es, yo creo, una experiencia. Si alguien tiene por ahí un equipo cuadrafónico, cuídelo, porque el, ahora, por ejemplo, digo, estoy viendo que tú tienes un CD de marca TEAC, que pues, también son Sí, súper especiales y tienes hasta ¿es para cassettes o qué es eso? sí, Eso es tengo un tape arqueología todavía. pura, mi Abraham. Arqueología Sí, musical, porque pues ya no. Pero lo que es verdaderamente sabroso es que el comprimir la producción de un disco a datos, pues pierde muchas calidades. Y en tiene el muchas caso cosas. del acetato, pues era un sonidote así gordo, ¿no? Como si fuera crudo, el gordo de la música. Y Sí, entonces la reproducción era mucho más profunda, los graves eran verdaderamente graves, profundos, y el agudo era agudo, pero de a de veras. Entonces, claro. el cuadrafónico separaba el sonido en todas estas calidades, además con tweeters, y luego tenían el bajo, y ya te acuerdas de las bocinotas estas, ¿no? Aparte tenían un cajón de madera que pues los hacía que tuvieran una resonancia increíble, ¿no? Claro. Entonces, pues, la verdad es que era una experiencia, y es una experiencia. Yo quisiera volver a escuchar ese sonido de cuadrafónico. Oye, Miguel, ¿y estarás de acuerdo también en que esa experiencia tenía que ver con que, fíjate, un amigo te invitó a escuchar un disco? O sea, Ujú. ya no hay tiempo para eso. O sea, No, ya yo creo que nadie te tiene mandan la tiempo. liga, ¿no? Te Sí, mandan el o sea, Spotify. te mandan el Spotify y si acaso oyes un pedacito de cada rola. O sea, en aquel tiempo abrías el disco, hacías todo el ritual, lo cuidabas, lo ponías Sí, y te sentabas a escucharlo completo. O sea, sí, escuchabas el disco de pe a pa y el impacto era tal que lo escuchabas una y otra vez, una y otra vez. sí, Yo me llegué a aprender discos enteros de memoria, sabía que seguía exactamente en cada parte, porque teníamos otra, pues era otro tiempo, era otra cultura para poder escuchar la música sí, que incluso se ha perdido, fíjate, sí. incluso en los conciertos en vivo, porque he comentado con algunos compañeros de trabajo, etcétera, digo, a veces la gente no viene al concierto, viene a grabar el concierto en su celular y a Ujú, sacarse selfies, y ya no le dan la atención ujú, a lo que está pasando ahí, o sea, que lo grabe tu memoria, que te sí, lleves esa experiencia pues en tu cuerpo, no tanto en tu sí, celular, ¿no? Sí, y siento que eso se ha perdido. Y vuelvo a colación con lo que te decía del asunto de la pandemia, que a lo mejor es regresar a esas cosas, regresar sí. a esas experiencias, porque sí se dio un boom ahorita de todo streaming, todo por las pantallas, y justamente como bien comentaste, la gente se ha dado cuenta que no es la misma experiencia. Estar ahí Sí. y llevarte esa experiencia en tus sentidos, en tu cuerpo, es muy diferente a estar Sí. todo el tiempo a través de una pantalla, ¿no crees? Sí, desde luego. Pero fíjate, ojalá estas, digamos, convivencias en torno a la música digo, bien dices, oye, te invito a escuchar un disco, pues es rarísimo ahora te invitan a echar un vinito, un mezcal o algo, pero que alguien te invite así, oye, vamos a un disco,
y además, como tú dices, lado A y lado B, porque también había que Claro, cambiarlo. Y sí, lo escuchábamos desde la primera rola hasta la 12ª o 13ª, dependiendo del, sí, del, del disco, ¿no? Pero sí hay que recuperar los niveles de convivencia, eso sí es fundamental. Y hay algo que me llama mucho la atención. Yo creo que la actividad artística están escribiendo música, literatura, en pintura lo ves, como de manera más personal. O sea, como que antes pensaban en una banda, no sé, de 8 o 9 músicos, 5, 6, no sé, y ahora los proyectos como que se están definiendo como más unipersonales, como más lo más cercano a tu entorno, a tu metro cuadrado. Entonces, digamos, esa lectura de la realidad, pues no sé, propuesta que estamos viendo post-COVID o con el COVID, pues digo, también es interesante, pero son otros formatos, evidentemente. Y se claro, nota en la actividad creativa, ¿eh? O sea, claro. por ejemplo, si te fijas, el streaming está lleno de proyectos solistas, Sí, sí, si acaso algunos tríos, algunos duetos, pero hay como, o sea, evidentemente la realidad se impone en la actividad artística, ¿no? Y esa claro. lectura es muy interesante también. Por ejemplo, en las artes visuales, ahora que fuimos a la inauguración del arte joven, del premio de pintura, que están invitados todos ahí en el Museo número 8, el 80% de los cuadros que están colgados, que son de autores, autoras menores de 30 años, son con el tema pues del que impuso la pandemia. O sea, son temas como muy íntimos, muy personales, muy hacia adentro, pues, ¿no? Entonces sí, Claro. seguramente vendrá ¿Sabes a mí lo que me preocupa? La pospandemia. Cuando ya no haya pandemia, cuando estemos en no-demia, las secuelas emocionales, Uf, mentales, que yo creo que ese va a ser un tema súper importante. Incluso pienso que más profundo y más, y ya no sé, que la cuestión física, fisiológica. O sea, yo creo que la cuestión emocional, o sea, hay un caldo de cultivo increíble con todo esto que hemos vivido, para claro. que cuando ya no tengamos o empiece a desaparecer el tema, yo no sé qué va a pasar, pero hay que estar preparados. Yo creo que tienes razón y pues yo creo que el artista pues es un reflejo del momento que vive Sí, y tendrán que, pues todos los que estén activos haciendo su quehacer artístico tendrán que manifestar eso, todo esto que dices, porque sí, lo psicológico, lo emocional va a ser ya es todo un tema, ya ya es. es todo un Ujú. asunto y pues vamos a ver en qué termina todo. Miguel, pues un gusto para mí que hayas aceptado compartirnos tus experiencias, tus conocimientos, tus opiniones. Seguro habrá mucho más que decir, habrá mucho más que comentar y nos podríamos extender horas y horas. Sí, sin duda. Eh, no sé si quieras tú agregar algo. Pues no, yo nada más decirte que Este, yo creo que una de las riquezas de la actividad artística y de la actividad cultural es conocer gente interesante, inteligente, como, como tú eres, y que me da Gracias. mucho orgullo ser considerado tu amigo. Muchas gracias. No, pues amigos de mucho tiempo, Miguel, y de muchas batallas. Espero que podamos continuar luego haciendo cosas juntos en pos del crecimiento del arte y la cultura en nuestra ciudad, en nuestro país. Yo te agradezco mucho en verdad tu tiempo. Espero que pueda haber una segunda parte de esto Ojalá. porque habrá muchas cosas más que comentar, que se nos quedaron por ahí en el tintero. No hablamos mucho de la expresión rockera, en fin, una serie de Sí, temas.
Pero te agradezco mucho tu tiempo, que hayas aceptado esta charla conmigo y también te agradezco tu amistad. Encantado, Abraham. Lo único que me resta decir, como siempre, es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.